Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 34, hay un pasaje que dice: y al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fin de la cita. Para abordar este texto, vale la pena desmenuzar ese sentimiento de compasión, no como una simple lástima condescendiente, sino como una respuesta existencial y profundamente empática ante la condición humana. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra utilizada para tuvo compasión es splanchnisomai. Esta palabra deriva de splanchne, que literalmente se refiere a las entrañas o vísceras. Para el mundo antiguo, el núcleo de las emociones humanas no residía en la mente ni en el corazón abstracto, sino en el vientre. Por lo tanto, la compasión de Jesús no fue un cálculo intelectual o un deber ser moral, fue realmente una conmoción visceral, es decir, él sintió el dolor de la multitud en su propio cuerpo. Y esto es el equivalente absoluto a la empatía radical, la capacidad de romper la barrera del yo para experimentar el sufrimiento del otro. Ahondemos un poco en esto antes de seguir. Romper la barrera del yo para experimentar el sentimiento del otro no es una metáfora poética, sino un proceso de descentramiento y disolución de los límites del ego, que requiere una tremenda madurez espiritual y que curiosamente tiene un sustrato biológico fascinante. La descripción de la multitud como ovejas que no tienen pastor es una radiografía perfecta de la vulnerabilidad. En el contexto del siglo I, una oveja sin pastor estaba condenada, carecía de dirección, era incapaz de encontrar alimento por sí misma en el desierto y quedaba completamente expuesta a los depredadores. Algo muy revelador de aquel pasaje es la acción que desencadena este sentimiento. El texto no dice que inmediatamente les dio pan, eso ocurre después, o que realizó un milagro físico en ese instante. Dice simplemente: y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto es muy importante, pues Jesús identifica que la necesidad primaria de una oveja sin pastor no es solo el alivio material inmediato, sino la orientación, el sentido y la verdad. Enseñarles era devolverles la dignidad, rescatarlos de la confusión y ofrecerles un mapa interno para transitar la existencia. La educación y la palabra se convierten aquí en el mayor acto de compasión posible, porque sanan el desamparo de la mente y del espíritu. La compasión en este pasaje se erige como el puente definitivo entre la divinidad y la miseria humana. Es la mirada que se niega a la indiferencia, que valida el dolor ajeno y que responde no con juicio, sino con la entrega de sentido a través de la palabra. Si trasladamos esa escena al siglo XXI, la metáfora de las ovejas sin pastor no solo sigue vigente, sino que ha adquirido una complejidad técnica, psicológica y social que la vuelve más acuciante que nunca. Hoy en día el desamparo de la multitud ya no se debe precisamente a la falta de información o a la desconexión, sino paradójicamente a algo aparentemente contrario, pues vivimos en la era de una hiperconectividad huérfana en el desierto de la sobreinformación. En el siglo I, las ovejas se perdían por falta de guía en el desierto físico. Hoy el ser humano se pierde en el ruido digital. Tenemos acceso a todo el conocimiento de la historia humana en el bolsillo, pero nunca hemos estado tan desorientados
sobre cómo vivir, quiénes somos o en qué creer. Ante el vacío de referentes institucionales éticos o espirituales sólidos, la multitud ha buscado nuevos guías. Hoy esos pastores son los algoritmos de las redes sociales, los influencers del bienestar efímero o los discursos polarizantes que prometen certezas rápidas. Son guías que no buscan el bienestar de la oveja, sino monetizar su atención y su ansiedad. La precariedad actual es, sobre todo, un aislamiento relacional. Formamos parte de redes globales, pero los índices de soledad crónica, depresión y crisis de sentido político y existencial están en máximos históricos. La multitud actual está junta en las plataformas virtuales, pero profundamente sola en su vivencia interna. Frente a este panorama, la reacción de Jesús que relata Marcos adquiere un valor subversivo. Vivimos en una sociedad anestesiada por las pantallas, donde el dolor del otro se consume como un feed de noticias que se desliza con el pulgar. Nos hemos vuelto expertos en la simulación de la empatía, pero distantes de la compasión real. Traer esa frase a nuestros tiempos exige rescatar la conmoción visceral e implica al menos dos cosas. Primero, trascender el diagnóstico frío, es decir, no ver las crisis humanas actuales como son la migración, la salud mental, las de orden socioeconómicas, etcétera, como meras estadísticas o debates de opinión, sino como rostros concretos atrapados en la desorientación. Segunda, una contrapropuesta a la inmediatez. Así como Jesús respondió enseñando, ofreciendo un ancla de sentido de largo aliento en lugar de un analgésico rápido, la respuesta actual frente a la precariedad humana no puede ser solo asistencialista o utilitaria. Requiere la reconstrucción de vínculos humanos reales, espacios de escucha profunda y la devolución de la dignidad a través de la verdad y el acompañamiento. El desamparo actual no es la ausencia de un rebaño, sino la falta de un norte común. La multitud sigue allí, caminando en círculos en un desierto de espejos, esperando esa mirada que no la juzgue por su extravío, sino que se conmueva por su vulnerabilidad. Sin perjuicio de lo antedicho, creo que es obligatorio referirnos también a los falsos pastores espirituales, aquellos que hoy, como en el siglo primero, han guiado mal a sus ovejas, no solo descuidándolas, sino exponiéndolas directamente al abismo. Omitir esa parte de la ecuación sería dejar el análisis a la mitad. La metáfora bíblica de las ovejas sin pastor no nace en el vacío. Es una denuncia directa y severa contra la negligencia, la corrupción y la perversión de los liderazgos de la época. Jesús no inventa la figura, recoge el eco de los profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel 34 o Jeremías 23, que ya tronaban contra los pastores que se apacientan a sí mismos y dejan que el rebaño sea devorado. Traer esta figura a nuestros días nos obliga a mirar de frente una de las realidades más oscuras de la precariedad actual. Hoy en día el falso pastor ha diversificado sus plataformas y refinado su discurso. Ya no viste necesariamente ropajes religiosos tradicionales, ahora viste elegante eterno y a menudo utiliza los códigos de la modernidad, la autoayuda, la prosperidad material o la manipulación ideológica. Sin embargo, su modus operandi sigue respondiendo a las mismas dinámicas destructivas. Hoy el falso pastor no busca sanar la herida existencial de la oveja, la estudia para saber dónde apretar, utiliza la culpa, el miedo al abandono, el vacío o la desesperación económica para someter la voluntad del individuo. Mientras que la verdadera enseñanza busca dar herramientas para que la persona camine con discernimiento y libertad propia, el falso pastor genera adicción psicológica. Sustituye el pensamiento crítico por dogmas inamovibles, aislando a la persona de su entorno y volviéndola dependiente de su aprobación
o de sus fórmulas mágicas. El falso pastor busca su bienestar a costa de la vida de la oveja. Es la inversión absoluta del principio del buen pastor, que da su vida por las ovejas. El falso pastor exige el sacrificio de la oveja, de su dinero, de su salud mental, de sus vínculos familiares, de su dignidad, para alimentar su propio ego, su estatus o su patrimonio. Exponer a las ovejas directamente al abismo se traduce hoy en consecuencias devastadoras y muy concretas a nivel psicológico y social, como las siguientes. Primero, la disonancia cognitiva y el colapso emocional. Cuando las promesas grandilocuentes de estos líderes, sanación instantánea, prosperidad asegurada, iluminación absoluta, chocan contra la terca realidad, la víctima no suele cuestionar al líder, se culpa a sí misma. Esto genera cuadros severos de ansiedad, depresión y un sentimiento de profunda invalidez personal. Segundo, el naufragio espiritual y el cinismo. El mayor daño que hace un falso pastor es que al caer la máscara y revelarse el engaño o el abuso, la oveja no solo pierde la fe en ese líder, sino que a menudo pierde la capacidad de volver a confiar en cualquier otro. Queda vacunado contra la trascendencia, sumergida en un escepticismo amargo y en una orfandad aún más profunda que la inicial. Tercero, la polarización y el fanatismo. Para mantener el control, estos liderazgos necesitan construir un enemigo externo. Dividen al mundo entre los salvados, los que los siguen a ellos, y los pervertidos o enemigos, el resto del mundo. Al deshumanizar al que piensa diferente, conducen a la masa directo al abismo de la intolerancia y la ruptura del tejido social. Es fundamental notar que la compasión de Jesús en Marcos 6 no es una actitud pasiva o ingenua. El mismo personaje que siente un vuelco en las entrañas por la multitud es el que en otros pasajes llama a estos líderes sepulcros blanqueados, guías de ciegos y lobos vestidos de ovejas. La verdadera compasión, por tanto, exige discernimiento y denuncia. No puede haber empatía real con la víctima si no hay una indignación ética y un señalamiento directo hacia el verdugo. Hoy, proteger al rebaño implica necesariamente desenmascarar esos discursos manipuladores que prometen el cielo mientras empujan a los seres humanos hacia el vacío de la explotación y la pérdida de su propia humanidad. Y ya que hemos abordado el tema desde la perspectiva de los ciegos que guían ciegos, me voy a referir ahora a la guía de Donald Trump, esa pastora llamada Paula White, y su relación con el poder político de la Casa Blanca. Pues sin dudas, uno de los ejemplos contemporáneos más nítidos de la dinámica del ciego que guía al ciego y de cómo el liderazgo espiritual puede desvirtuarse hasta convertirse en una causa de tropiezo para las multitudes es este. Analizar la figura de Paula White bajo la luz del pasaje de Marcos y la denuncia de los falsos pastores revela un fenómeno de instrumentalización recíproca, donde la fe se vacía de su dimensión trascendente para convertirse en una herramienta de validación ideológica y económica. Paula White ha sido históricamente una de las figuras más visibles del llamado Evangelio de la Prosperidad. Esta corriente teológica sostiene a grandes rasgos que la fe es una fuerza utilitaria. Si siembras financieramente, es decir, si donas dinero al ministerio, Dios está obligado a multiplicarte la riqueza y darte salud. En otras palabras, cambia el pan de vida por el becerro de oro. Desde una perspectiva exegética y psicológica, esto representa una inversión absoluta del mensaje del Evangelio, al menos en dos aspectos. Primero, de la compasión al contrato. Jesús se conmueve ante la precariedad de la multitud y les ofrece dirección y sentido de forma gratuita. El Evangelio de la Prosperidad, en cambio, mercantiliza la vulnerabilidad. Le dice a la oveja que su sufrimiento o su pobreza se deben a una falta de siembra, transfiriendo la culpa a la víctima y enriqueciendo al pastor, obviamente. Segundo, la quiebra ética.
Mientras las iglesias y corporaciones de este tipo acumulan millones de dólares, sus bases, muchas veces personas de clases bajas o en situaciones de desesperación, terminan en el desamparo económico y con un severo trauma espiritual cuando las promesas materiales no se cumplen. La relación de White como asesora espiritual de Donald Trump, llegando incluso a liderar la oficina de fe de la Casa Blanca, ilustra el peligro del nacionalismo cristiano y la fusión del poder temporal con el discurso divino. Recientemente, en eventos públicos, White ha llegado al extremo de trazar paralelismos directos entre la figura de Trump y la de Jesucristo, afirmando que el mandatario ha sido traicionado, arrestado y falsamente acusado de manera similar al Mesías. Este tipo de retórica es el abismo del que hablábamos desde el principio. Al equiparar a una figura política esencialmente terrenal, estratégica e imperfecta con el eje de la fe, se confunde por completo al rebaño. La guía ya no apunta hacia el crecimiento interior, la justicia social o la compasión por el desvalido, sino hacia la lealtad ciega a una facción partidista. Este espectáculo provoca que quienes miran desde el escepticismo identifiquen al cristianismo no como un camino de sanación existencial ni de guía espiritual, sino como un apéndice del poder y la manipulación electoral. Es una especie de vacunación masiva contra la trascendencia. Es interesante notar que el tropiezo es tan evidente que la crítica hacia White no proviene únicamente de sectores seculares o de la oposición política. Gran parte del ala teológica conservadora y evangélica tradicional en Estados Unidos ha catalogado históricamente sus enseñanzas como herejías y anomalías bíblicas. Pastores y teólogos rigurosos señalan con alarma que su nombramiento y sus declaraciones son un naufragio para el testimonio de la Iglesia, pues personifica un cristianismo narcisista que busca el esplendor del palacio antes que el barro del camino. Cuando el guía espiritual cambia las escrituras por el manual de estrategia política y el altar por la plataforma de recaudación, la multitud queda doblemente huérfana, sin un pastor que la defienda y expuesta a un vacío donde la fe ya no cura, sino que cotiza en la bolsa del poder. Pese a que los falsos profetas y pastores no surgieron recientemente, el nivel de desparpajo es tal que coinciden con las señales anunciadas para los últimos tiempos. Oremos. Señor Dios de toda verdad, de la justicia y del consuelo, hoy nos acercamos a ti con el corazón conmovido y la mirada puesta en la fragilidad de nuestro mundo, sintiendo en lo profundo ese vuelco en las entrañas que tu Hijo Jesús experimentó al ver a las multitudes desamparadas, caminando en la oscuridad como ovejas que no tienen pastor. Te pedimos, Padre Celestial, que mires con profunda misericordia a la humanidad de nuestros días, en medio del ruido, de la confusión, de la sobreinformación que aísla y de la precariedad que deshumaniza. Levanta en nosotros la capacidad de romper las barreras del egoísmo. Concédenos la valentía existencial de sentir el dolor del otro, de no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno y de convertir nuestra empatía en un acto vivo de amor, de acompañamiento y de verdad. Con esa misma indignación justa y santa con la que defendiste a los pequeños, hoy elevamos nuestra voz para interceder por los vulnerables. Te rogamos solemnemente, Dios Todopoderoso, que intervengas con tu justicia divina. Detén, frena y ata espiritualmente a todos aquellos falsos pastores, guías ciegos y servidores del engaño, que movidos por la codicia, el orgullo o la ambición de poder, buscan destruir y torcer la verdad. Que caigan los velos de la manipulación, que sus intenciones destructivas se desvanezcan y choquen contra el muro de tu rectitud para que no puedan triunfar ni prosperar ni seguir empujando a las almas hacia el abismo de la desesperación, la explotación o el cinismo. Que tu ayuda divina sea un escudo inquebrantable para el inocente
y un faro de discernimiento para el extraviado. Devuélvele al ser humano la dignidad, el sentido de la vida y el norte perdido. Danos la estructura de tu palabra para transitar el desierto y permítenos ser canales de tu paz y de tu guía verdadera. Todo esto lo solicitamos con fe viva, con el corazón ferviente y confiando plenamente en tu soberanía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.